Buenos días, compañeros y profesor. Nosotros vamos a hablar hoy sobre el tema de la historia del derecho civil. Para hablar de la historia del derecho civil se puede dividir esto en dos grandes periodos. El primer periodo, que va desde el descubrimiento de América hasta la expedición del actual Código Civil de 1873. Y el segundo periodo, que comprende la historia del actual Código Civil de 1873. Con el primer periodo, antes de la vigencia del Código Civil en 1873, rigieron en el país la legislación especial que dictó España para sus colonias, que fueron la legislación de Indias, el derecho español y la legislación nacional, que fue de 1823 a 1873. La legislación de Indias, con la era de la época de la conquista y los descubrimientos de territorios americanos por parte de Europa, se implanta a estas nuevas colonias españolas la aplicación del derecho castellano, que es una recopilación especial de lo que se conoce como la recopilación de las leyes de los reinos de Indias, el derecho indiano, lo cual estaba dotada de innumerables leyes, dividida en 4 grandes tomas. Esta ley rigió hasta el año 1810. Con el derecho español hasta el año de 1825, el derecho español, especialmente el castellano, tuvo el carácter de fuente subsidiaria y aquí en este periodo aparecen las 7 partidas y la nueva recopilación. En las 7 partidas es considerada como la principal obra jurídica española, regida en el periodo de Alfonso X el Sabio. Tiene un carácter técnico-jurídico, la doctrina del derecho romano, y está dividida en 7 libros, de los cuales el libro 4, el 5 y el 6 están dedicados al derecho civil. Con la nueva recopilación, que fue publicada bajo el reino de Felipe II, su objetivo fundamental era depurar y simplificar la antigua legislación en forma de 9 libros, y en la que el libro 5 trata del matrimonio, herencia y contratos. Con la legislación nacional, fuera de la legislación de Indias y el derecho español, rigieron en la República las leyes expedidas por el Congreso desde 1825. Ahora vamos a hablar de ese segundo periodo, que comprende la historia del actual Código Civil. Esto quiere decir que desde su promulgación, desde el año 26 de mayo de 1873 hasta nuestros días, tiene innumerables reformas, modificaciones, pero la estructura no se ha alterado en lo más mínimo. Vamos a partir explicando este periodo con una línea del tiempo que nos va a permitir hacer un viaje desde la época de Francisco de Paula Santander hasta el año 1873, donde se promulga el Código Civil. Mau. Comenzando con 1822, Francisco de Paula Santander crea una comisión legislativa en la que elabora proyectos de leyes teniendo en cuenta los códigos penales y civiles europeos y las leyes españolas. Para el año 1829, Simón Bolívar ordena entonces una comisión para redactar el Código Civil, tomando como base el Código francés. En 1830 sucede la disolución de la Gran Colombia y en 1840 Andrés Bello comienza a trabajar privadamente en la elaboración del Código Civil, cuyo trabajo finalizó en el año 1852. Ya hacia el año 1855, la compilación redactada por el señor Andrés Bello fue aprobada como una ley nacional en el país de Chile. En 1858, el Estado de Santander adopta el Código Civil de Andrés Bello. En el 59, los estados de Cundinamarca y Cauca también adoptan este código. En el 60 lo adopta el Estado de Panamá y en el 64 los estados de Antioquia y Boyacá. Finalmente, para el año 1873, el 26 de mayo, por iniciativa del presidente Murillo Toro, se expide el Código de la Unión, que debía regirse en forma unánime en todos los estados, y se toma como un modelo de este el Código de Andrés Bello. Como segunda parte de este periodo histórico, vamos a hablar de las influencias de las corrientes jurídicas en el Código Civil. Y ya muchos dicen que Andrés Bello hizo una recopilación exacta del Código de Napoleón,
pero esta creencia es errónea. Sin embargo, esta apreciación ha sido analizada por diferentes doctrinas, reconociendo que el Código de Napoleón es solamente una de las fuentes para la construcción del Código Civil y en todo caso no es la principal. Para explicar esto, nos basaremos en unos hechos históricos. El primero es la corriente romanística, que es el derecho civil que rige la vida social, y es el derecho romano con las instrucciones jurídicas de dichos romanos. Y al ser absorbidas por los países que actualmente forman los pueblos europeos, que se fueron originando en varias corrientes. La del antiguo derecho consuetudinario francés, que es el origen del derecho escrito, la del viejo derecho común germano, que es especialmente la de la célebre escuela de los pandectistas, y la legislación española, con sus dos fuentes más interesantes, que son las siete partidas y la novísima recopilación. Como segundo punto, para hablar de las fuentes principales que utiliza el Código de Andrés Bello, hablamos también de una fuente romanística que se nutre de 4 fuentes, a saber, para la elaboración del Código Civil. La primera fuente es el Corpus Juris Civilis de Justiniano, el derecho romano puro. De este se toma el libro del matrimonio, los modos de adquirir el dominio. También tenemos el derecho germano de Saivigny, que es conocido como la doctrina pandectista. De él se toman o se recogen los conceptos sobre el domicilio, sobre el nacimiento, la muerte presunta, la habilitación de la edad. Y en el derecho romano, que está consagrado en las 7 partidas y en la novísima recopilación, y del derecho francés, que es el Código de Napoleón, se recogen los conceptos de contratos, obligaciones y las acciones reales. Finalmente, esto nos lleva a analizar que realmente el Código de Napoleón no termina siendo la única fuente para la creación del Código Civil de Andrés Bello, sino que utiliza también algunas fuentes, incluso en mayor medida, para la realización y la escritura de este código. Ahora va a continuar mi compañera Laura explicando un poco sobre la estructura general del Código Civil colombiano. Bueno, la estructura de ese código comienza en el artículo primero y finaliza en el artículo 2684. Pues los primeros 72 artículos forman el título preliminar, donde habla de los efectos y pues las interpretaciones de las leyes y da como la definición de algunas palabras que se utilizan muy constantemente en este código. Del artículo 73 al 2545 se divide en 4 libros. El primero, que va del artículo 73 al 652, habla de las personas y cómo pues son aplicables al derecho puro o familiar. Del artículo 653 al 1007 nos habla, que sería el segundo libro, nos habla de los bienes y su dominio, las posesiones, el uso, el goce, se habla de los derechos reales y de los bienes en general. El libro tercero nos habla, es desde el artículo 1008 al 1493, donde nos habla de las sucesiones por causa de muerte y las donaciones entre vivos. También habla sobre las obligaciones. Ya el libro cuarto, que comienza desde el artículo 1494 al 1245, que nos habla de las obligaciones en general y de los contratos. También habla de las doctrinas de las obligaciones, habla un poco sobre el matrimonio y también habla de la propiedad y la propiedad plural. A continuación seguirá nuestra compañera Viviana explicando un poco de la claridad del código. Bueno, un saludo muy especial para mis compañeras que acaban de hacer como un proceso y un recuento histórico que permite que podamos tener un poco más de claridad sobre lo que ha pasado con respecto al Código Civil, a mi compañera Laura, porque conocer todos los apartes que contempla el Código Civil a nivel de estructura, pues es fundamental para que podamos hablar en este momento de la claridad del Código y sus contradicciones. Históricamente, el código se ha nutrido y ha tenido y ha surgido unos cambios, como lo han mencionado inicialmente, y es importante reconocer cómo
A partir de allí, pues salen dos conceptos dentro de este texto de la estructura y principios esenciales del Código Civil, y es soluciones claras y contradicciones. Entonces, por eso queremos iniciar diciéndoles que el tema de soluciones claras lo que da cuenta es cómo la mayor parte del texto ha estado o se ha escrito de una manera clara, de una manera concreta, en su mayor parte, lo que hace que a nivel de interpretación pues sea un poco más fácil para la resolución de casos. Es importante también identificar en este texto que el empirismo de toda ciencia está al alcance de todos, y es una partecito que nos menciona el autor en este texto, y es muy importante para considerar porque adicional a esa parte empírica, pues los textos también tienen una parte científica, organizada, estructurada, y eso hace que podamos hablar de análisis de juristas. Un ejemplo claro nos lo ponen a través del artículo 1002, un artículo que refiere la excavación de pozos, y en resumidas nos habla de que cualquiera puede cavar un pozo en su propio suelo, pero pues debe tener unas condiciones o cumplir con unas condiciones y unas características que pues no vayan a tener una afectación mayor a algunas personas. Hasta ahí todos lo podemos entender. Lo que tendríamos que entrar a analizar es cómo esa parte no entra a vulnerar esa creación de ese pozo, no entra a vulnerar algunos derechos de las otras personas que son inviolables frente a la ley. Por ende, necesitaríamos no solamente esa revisión comprensiva que puede hacer cualquier persona, sino, como lo decía inicialmente, el análisis que definitivamente tiene que hacer un jurista. Hasta ahí, de alguna manera, pues el texto nos brinda una posibilidad de comprender y de hacer parte de cada uno de los procesos que se pueden llevar en el derecho. Sin embargo, es fundamental resaltar cómo esas contradicciones que presenta el Código Civil, pues nacen de alguna manera, según algunos escritores, de la postura que Andrés Bello presenta por esa compilación de varios doctrinantes, como es el caso de la legislación española, de los franceses y de los romanos, y que esa compilación lo que hace es de alguna manera tomar o volverse un poco contradictorio a la hora de resolver o de establecer la resolución de un caso. Entonces, quiero permitirme de alguna manera leer un ejemplo para que nos dé un poco más de claridad, y es el Código Civil utiliza, por ejemplo, en los artículos 1752 a 1756, un concepto que de pronto muchos podemos conocer, y es el concepto de ratificar. En estos artículos se emplea en el sentido de saneamiento de negocios nulos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en el mismo código, en el artículo 1186, se usa en el sentido de autorización para los negocios que un mandatario celebra sin facultades de demandante. Entonces, por estas pequeñas cosas que encontramos en el código, por estos pequeños conceptos que son utilizados para resolver diferentes situaciones, es que se plantea que existen de alguna manera unas contradicciones que, si bien no son las más relevantes, pues son importantes tener en cuenta a la hora de poder resolver un caso en el derecho. Hasta ahí un tema bastante interesante que nos evoca del texto con referencia al Código Civil colombiano. Le doy paso a mi compañero Juan David, quien nos va a hablar de un tema y unos aspectos muy importantes relacionados con los principios esenciales del Código Civil. Muchas gracias, Vivi, muchas gracias a mis demás compañeras. Bueno, con el surgimiento de un nuevo Código Civil, también surge unos nuevos principios, ¿sí? Unos principios esenciales que van a orientar nuestro nuevo Código Civil. Entonces, para finalizar, vamos a estudiar unos 6 principios que nos plantea la lectura. Y el primer principio nos habla del principio de igualdad de las personas. Y esto hace referencia a que el Código Civil proclama o establece la igualdad de todos los seres humanos con relación al derecho. En el artículo 74, el Código afirma que todos los individuos de la especie humana son personas, sin importar qué, sin importar de qué sexo sean, su condición, su edad.
y todas las disposiciones del Código Civil surgen o van dirigidas a partir de este artículo 74, ¿sí? Como por ejemplo, el texto nos planteaba el artículo 1039, donde hace referencia a que la sucesión o que en la sucesión intestada no atiende ni al sexo ni a la progenitura. También es muy importante aclarar que en el surgimiento del nuevo Código Civil se obviaron o no se tuvieron en cuenta algunas igualdades muy importantes que posteriormente fueron corregidas por jurisprudencias y por demás mandatos legales. Por ejemplo, la igualdad de las familias que surgen de entre una unión marital de hecho o entre un matrimonio, o la igualdad entre el hombre y la mujer, bueno, entre otras, como para ejemplificar un poco. Como segundo principio, hablamos de monogamia y libertad nupcial. Sí, el código reglamenta tres bases: la familia monógama, la heterosexualidad y la libertad absoluta para contraer matrimonio y su indisolubilidad. Plantea varios artículos, sí, que refieren a estas bases, y se estableció que el matrimonio, por ejemplo, es un negocio jurídico por el cual el hombre y la mujer se unen para vivir juntos, ¿sí? También después plantea que el contrato del matrimonio se da sí, solo si hay hay un mutuo consentimiento entre las dos partes. Y el tercero, pues dispone que el matrimonio civil se disuelve si uno de los dos cónyuges muere. Entonces, el código anterior, en el código anterior, la mujer dependía 100% del hombre, ¿sí? Era su esposo quien tenía la patria potestad de los hijos, por ejemplo, y era su representante legal al 100%. Y esto pues fue derogado posteriormente por leyes, por decretos. Y en 1976 la ley primera permitió la disolución del matrimonio a causa del divorcio, ya que esto en el Código Civil anterior no se podía. Bueno, este como segundo principio. El tercer principio, sí, nos habla del principio de la propiedad privada e individual. En el artículo 669 se define el derecho al dominio, o también llamado propiedad, y lo define como el derecho real sobre una cosa y para disponer de ella. El código adoptó esta institución de la propiedad libre para que cada persona pues pueda ser propietaria de todos los bienes que ella adquiera y darle el uso que ella considere pertinente, ¿sí? Ejercer su derecho como mejor lo considere cada quien. El siguiente principio nos habla de la libertad contractual, ¿sí? Ya habiendo hablado de la propiedad privada como esa base esencial de nuestro ordenamiento jurídico, la libertad contractual implica esa libertad para realizar o celebrar cualquier clase de negocio jurídico, es decir, los contratos. Es muy importante aclarar que si bien hay una libertad, esa libertad tiene un límite, ¿sí? Y en algunos artículos de nuestro Código Civil, como en el 1602, 1618, nos habla de esas bases o esos lineamientos para que esta libertad tenga el límite y pues no se salga de su contexto como tal. El siguiente nos habla de la libertad testamentaria y nos dice que en el artículo 1055 del Código Civil está el testamento, y lo define como el acto por el cual la persona dispone del todo o parte de un todo de sus bienes para que tengan un efecto después de su muerte. Y bueno, aquí en este artículo vemos que el contrato y el testamento son los dos principales negocios jurídicos mediante el cual una persona puede realizar esto de acuerdo con pues, a sus bienes. El contrato representa la disposición de bienes entre vivos y el testamento por causa de muerte. Y como último principio, vamos a la reparación de los daños. Y este principio hace referencia a que en todas estas columnas que anteriormente nombramos sobre lo que se sustenta en el Código Civil y lo que está en el código, lo que está en la ley debe ser respetado y protegido. ¿Listo? Entonces, este principio de reparación de daños nos habla de que cualquier lesión o cualquier daño a estas instituciones que nombramos deberá generar una obligación de restablecer el equilibrio. Bueno, esto de acuerdo a los principios. Muchas gracias, profesor.
Este fue nuestro relato, nuestra presentación de la historia del derecho civil de nuestro país. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos por el análisis y por todo este conocimiento enriquecedor sobre la historia del derecho civil en Colombia. Gracias.